Continuamos con el punto 3.9 del tema 3 de termodinámica y vamos a ver cómo calcular cambios de entropía para tres procesos: proceso cíclico, proceso adiabático reversible y un cambio de fase reversible. Bien, vamos a empezar por el primer caso, proceso cíclico. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta en este caso es que la función entropía es una función de estado y, por tanto, su variación no depende del camino. Si vamos de un punto A, de un punto 1, por ejemplo, a un punto 2, da igual seguir un camino que nos lleve del punto 1 al 2 que seguir otro camino. El cambio de entropía por el camino A o por el camino B va a ser idéntico. Delta SA igual a delta SB. Podría ser el camino A un camino irreversible, el camino B un camino reversible, pues el cambio de entropía de nuestro sistema es igual por ambos caminos. Claro, entonces, ¿qué ocurre cuando tenemos un proceso cíclico? Si tenemos un proceso cíclico, el punto inicial y el punto final coinciden y, por tanto, como el cambio de entropía depende exclusivamente de los estados inicial y final y en un proceso cíclico son el mismo punto, pues vamos a tener siempre a lo largo de un ciclo un cambio de entropía nulo. La variación de entropía a lo largo de cualquier ciclo termodinámico es cero. También lo podemos representar así: la integral a lo largo de un ciclo de las variaciones infinitesimales de entropía es cero. Y esto no depende de que el ciclo lo recorramos de forma reversible o irreversible. Un ciclo recorrido de forma irreversible tiene también cambio de entropía cero, porque, como digo, la entropía es una función de estado. El cambio de entropía, por ejemplo aquí, que no lo puse siquiera, a través del camino A es igual a la entropía en 2 menos la entropía en 1. A través del camino B igual, es entropía en 2 menos entropía en 1. Por eso hay el mismo cambio de entropía siguiendo un camino A o un camino B. En el caso de tener un proceso cíclico, como el punto 1 y el punto 2 coinciden, pues S2 menos S1 da 0. Y ya digo, es independiente del tipo de proceso, reversible o irreversible. Siempre, en todo proceso cíclico, el cambio de entropía es 0, porque la entropía es una función de estado. Bien, ahora vamos a ver lo que ocurre en un proceso adiabático reversible. Vamos a llevar a cabo un proceso adiabático, que es aquel que no intercambia calor. En un diagrama presión-volumen sigue una adiabática, que es una curva de este tipo. Siguiendo esa curva no se intercambia calor. Podemos ir de un punto 1 a un punto 2, siguiendo la curva según la flecha, en cuyo caso tenemos una expansión adiabática reversible, o ir al revés, en cuyo caso tendríamos una compresión adiabática reversible. El cambio de entropía se calcula, viene dado por la integral de la diferencial de Q reversible partido de temperatura. Como en los procesos adiabáticos no se intercambia calor, es un proceso adiabático reversible, el Q reversible vale 0. Si no se intercambia ningún tipo de calor, tampoco hay elementos infinitesimales de calor intercambiados, por tanto esto vale 0 y tenemos un cambio de entropía para nuestro sistema de 0. En todo proceso adiabático reversible el cambio de entropía es nulo. Además, como es reversible, el cambio de entropía del universo también es 0, por ser un proceso reversible. Siempre en los procesos reversibles, cambio de entropía de universo 0. Lo podemos ver razonado en uno de los puntos anteriores cuando expliqué la desigualdad de Clausius. Y, en consecuencia, el cambio de entropía del entorno también será 0, ya que cambio de entropía de universo es sistema más entorno. Bien, ahora hay que indicar que si el proceso adiabático es irreversible, ya no va a tener cambio de entropía 0, no tiene por qué tenerla 0, porque en ese caso, cuando tiene lugar un proceso adiabático pero que no es reversible, es decir, imaginemos un cilindro aislado térmicamente y en el que un gas se expande, pero se expande de forma brusca, por ejemplo, contra una presión exterior inferior a la que hay dentro, este proceso, como es adiabático, no va a intercambiar calor con el entorno, pero es un proceso irreversible. El calor irreversible es 0. Pero recuerda que el cambio de entropía viene dado por la integral de delta de Q reversible partido de T.
Y por tanto el que el Q irreversible sea nulo no quiere decir que podamos reemplazar esto por 0, porque este Q es Q para un proceso reversible y este no lo es. Por tanto no podemos hacer eso. Y en consecuencia no sabemos qué cambio de entropía tenemos. Sí que por la desigualdad de Clausius sabemos que el cambio de entropía siempre es mayor que va a ser mayor que la integral de delta de Q irreversible partido de T. Es decir, el cambio de entropía es mayor que el calor entre la temperatura y en consecuencia, bueno, en este caso, si el calor irreversible vale 0, pues tendremos un cambio de entropía positivo, mayor que 0. Pero no nos permite calcular cuánto vale, al menos esta expresión no lo permitiría calcular. Tendríamos que hacer un proceso reversible que conecte los mismos estados y, como la entropía es una función de estado, el cambio de entropía es igual por el proceso reversible que por este irreversible y ese pequeño truco permitiría calcular el cambio de entropía para un proceso irreversible, pero no podemos utilizar esta fórmula nunca para procesos irreversibles, ya que aquí implica un calor reversible. Bien, y para terminar vamos a ver el cambio de entropía en el tercer proceso, que es un cambio de fase. ¿Qué es un cambio de fase? Pues por ejemplo la fusión de hielo. Tengo un recipiente que contiene por ejemplo agua sólida, hielo, y lo vamos a fundir. Pero para que sea un proceso reversible tiene que estar en el punto, tiene que estar sobre la línea de equilibrio líquido-sólido. Es decir, por ejemplo, si estamos a presión atmosférica, la temperatura tiene que ser 0 grados. Es muy importante que en el diagrama de fases de las sustancias puras, presión-temperatura, estemos situados sobre la línea de equilibrio sólido-líquido, sobre esta línea. Si estamos fuera de la línea, llevamos a cabo el cambio de fase en la fase sólida o en la líquida, ya sería un proceso irreversible y no es aplicable lo que voy a comentar. Así que son cambios de fase que se encuentren sobre cualquiera de estas líneas de equilibrio. Como es un proceso reversible, no tenemos problema en escribir la expresión que nos permite el cálculo del cambio de entropía. Variación de Q reversible partido de T. Los cambios de fase son procesos a temperatura y presión constante, por tanto la temperatura la podemos echar fuera. Estupendo. La integral de los diferenciales de calor reversible, que supone sumar todos los calores infinitesimales que estamos aportando al sistema, nos da el calor total intercambiado. Es un calor a presión constante porque el cambio de fase lo llevamos a cabo a presión constante, temperatura y presión constante. Y como es un calor a presión constante, se puede expresar si se quiere como cambio de entalpía. Así que el cambio de entropía para un cambio de fase viene dado por el cociente del cambio de entalpía entre la temperatura. Si es un cambio de fase como este que tenemos aquí, pues la entalpía se llamaría entalpía de fusión, delta H de fusión. Si es un proceso que ocurre sobre esta línea de equilibrio, que es la sólido-vapor, tenemos una entalpía de sublimación. Si ocurre aquí, en el cambio de fase en la zona líquido-vapor, pues será una entalpía de vaporización. Pero es simplemente dividir el cambio de entalpía del cambio de fase entre la temperatura a la que ocurre el cambio de fase. Y también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, para fundir el sólido hay que dar calor y por tanto esa entalpía de fusión es positiva. Pero si el cambio de fase fuera al revés, de líquido a sólido, entonces quitaríamos calor, quitaríamos energía, y por tanto esa entalpía, que se llamaría de congelación, sería negativa. Hay que tener cuidado si la entalpía es positiva o negativa, dependiendo de que sea fusión o sea solidificación. O en el líquido vapor, que sea vaporización, en cuyo caso es positiva, o que sea una condensación, en cuyo caso sería negativa. Bien. Vamos a hacer un ejemplo, un pequeño ejercicio muy simple. Nos dice que el calor de vaporización del agua a 100 grados es 40,66 kJ/mol y nos pide que encontremos el cambio de entropía de 5 gramos de vapor de agua que condensan en líquido a 100 grados y una atmósfera de presión. Bien, en este caso tenemos un cambio de fase en el que tenemos agua en fase vapor
y la vamos a condensar pasándola a agua líquida. Este cambio de fase ocurre sobre esta línea de equilibrio a una presión atmosférica y una temperatura de 100 grados. Bien, temperatura y presión constante, por tanto. Y es un proceso de condensación. Bueno, entonces aplicamos la fórmula de arriba. El cambio de entropía de este proceso viene dado por el cambio de entalpía partido de la temperatura. ¿A qué temperatura ocurre el cambio de fase? A 100 grados centígrados, 373,15 Kelvin. Siempre esta temperatura es absoluta en Kelvin. Y ahora tenemos que condensar 5 gramos de vapor de agua. 5 gramos por 18 gramos, que es un mol, lo voy a pasar a mol, porque la entalpía la tengo en kilojulios mol. Observa que este calor que me dan es de vaporización, 40.000 julios mol, calor de vaporización, pero yo estoy condensando, pasando el vapor a líquido, por tanto multiplico por menos 40.660 julios mol, con signo menos. Mol se va con mol, gramo se va con gramo, y en julios partido de Kelvin tengo el cambio de entropía, que vale menos 30,2 julios partido de Kelvin. Bueno, copio el resultado que nos da el Levine, pero puedes comprobar haciendo las operaciones que está bien resuelto. Y de esta manera se obtienen pues los cambios de entropía para cambios de fase. Son ejercicios relativamente sencillos. Así que, resumiendo este primer punto sobre cálculo de cambios de entropía, porque tenemos tres o cuatro puntos por no hacer un vídeo muy largo con todos ellos. Proceso cíclico, siempre cambio de entropía cero, sea reversible o irreversible. Proceso adiabático reversible, siempre cambio de entropía de sistema cero, porque el calor reversible vale cero y por tanto la integral nos da cero. Ojo que no ocurre así si fuera irreversible. En un proceso adiabático irreversible el cambio de entropía será mayor que cero. Y en el cambio de fase reversible calculamos el cambio de entropía como cambio de entalpía del cambio de fase, que es el calor intercambiado en el cambio de fase a presión constante, dividido por la temperatura del cambio de fase, y en este pequeño ejemplo se puede ver cómo funciona. Bien, pues dejamos este punto y continuamos con el punto 10, en el que vamos a seguir haciendo cálculos de cambios de entropía.